Hola Poderosa. Hola Poderosa. Un podcast de Speaker. Hola, hola Speaker, bienvenida a otro episodio más de Hola Poderosa, este espacio en el que cada semana me siento con una mujer a la que admiro muchísimo y le extraigo sus secretos para tener una vida con mayor impacto. Mi nombre es Gabriela Mitri, soy fundadora de Speakers y tu anfitriona. Agárrate, porque este episodio te va a gustar. Te voy a dejar que le pongas una pausa para que corras por papel y lápiz, porque este episodio te va a dejar muchas prácticas y muchos secretos y seguramente lo vas a querer escuchar muchas veces. Está conmigo hoy esta maravillosa persona, amiga, mentora, Graciela Cabello. Grace, bienvenida. Hola Gaby, el gusto es mío ya desde cuando que Gaby, qué ilusión me daría estar juntas en un proyecto y es algo que me llena mucho de ilusión, así que gracias Gaby por este espacio. No, estoy encantada yo de que estés aquí porque desde que leí tu primer libro, les quiero platicar de El Arte, lo quiero decir bien, porque luego siempre ando confundiendo los nombres de los libros y luego la autora me dice, Gaby, córtale por favor porque era al revés. El Arte de Diseñar Puentes para la Vida, el primer libro de Graciela Cabello. Ahorita les platico un poquito sobre ti. Hace algunos meses tuve oportunidad de acompañarla en la presentación de su libro y lo leí con mucha conciencia porque realmente es un libro que disfrutas para tal cual transformar tu vida en este momento. Así que hoy vamos a hablar todo sobre eso, por eso te digo, te va a gustar muchísimo. Mi Grace, Cuéntame. Le quiero platicar a nuestra audiencia primero quién eres. Tú eres arquitecta de profesión, eres artista plástica, eres una entusiasta de la innovación, entusiasta del design thinking, eres una coach con mucha experiencia ya en áreas de recursos humanos y también acompañando a personas en esos procesos de transformación de carrera y de vida. Y ahora eres autora de este libro maravilloso y quiero que me digas primero ¿qué te llevó a escribirlo y qué podemos encontrar en él? Gracias Gaby, pues primero estas dos pasiones que tengo, la creatividad, por eso de mi bagaje de el arte, la arquitectura y todo esto, y el desarrollo humano, son las dos cosas que amo mucho hacer. Y me acuerdo que, todavía me acuerdo ese momento en que te platiqué la idea, cuando el libro era una idea y yo que estábamos estudiando Design Thinking. Y me acuerdo mucho que le decía a Gaby, ¿qué tal si aplicamos la creatividad o el diseño para nosotros mismos, para rediseñarnos a nosotros mismos? Y ahí surgió la idea y empecé a bocetar maneras de hacerlo y pues lo quise hacer como metodología para realmente poder acompañar a las personas a poder transformarse desde la creatividad, porque genuinamente creo que todos tenemos la capacidad para rediseñarnos. Y esa potencia creativa la podemos aplicar para la transformación interior. Y estoy completamente de acuerdo contigo, porque me acuerdo mucho cuando empezaste a platicar sobre este tema y decías, bueno, pues es que si todo el tiempo las organizaciones están utilizando design thinking, están utilizando metodologías de innovación, le invierten un chorro de lana en desarrollar mejores productos, mejores soluciones, mejores servicios, ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo? Y empezar a desarrollar mejores alternativas para nuestra propia vida. Entonces, el mundo necesitaba este libro, así que qué bueno que lo leí y lo escribiste ya. Qué linda, Gaby. Sí, y fíjate que algo que descubrí también, por un lado, es algo que hago y me gusta hacer en productos, pero también fue un propio camino de descubrir. Yo también soy mucho de preguntarme, de buscar, de qué más puede haber diferente. Y en esa búsqueda también me di cuenta que la creatividad es como una llave a la intuición. Entonces la intuición nos da muchas respuestas que a veces la mente le damos muchas vueltas y dices tú, no le veo por dónde. Bueno, pues para eso está el maravilloso, tenemos los dos hemisferios maravillosos y el hemisferio derecho es quien nos da respuestas y nos da acceso a la intuición. Entonces la creatividad me di cuenta que es una llave que nos da acceso a esas respuestas que a veces la mente por darle tanta vuelta no te da. Sí, y me gusta mucho que hayas utilizado la metáfora de puentes para tu libro, porque estamos hablando que un puente une un destino de otro, ¿no? De un punto a otro con los menores altibajos posibles. Y tú elegiste esta metáfora para ayudar a las personas a que a través de la creatividad amplíen sus posibilidades, ¿no? Sí, y de hecho fíjate que hablando de la intuición,
el tema del puente no lo tenía yo tan claro. O sea, tenía claro esto que te digo de la idea, todavía no sabía cómo. Pero me acuerdo mucho que en pandemia, sentía como que muchas emociones, subes y bajas, pero me acuerdo mucho de una del miedo, o sea, la emoción del miedo de que qué va a pasar, la incertidumbre, y me acuerdo que entre algunos otros retos que tenía ese momento, algunas de las prácticas vienen ahí de meditación. Me puse a meditar para poder como acallar la mente y ver, como rendirme, decir, ya no sé qué hacer, ya no quiero sentir esto, y me vi como si estuviera así en un acantilado, y del otro lado había otro espacio, y en medio, si daba un paso, sentía, hay una oscuridad. O sea, un precipicio. Un precipicio, o sea, si avanzo era como que tanto el temor, de que si avanzo, siento que me voy a caer. Entonces, dentro de esta meditación que te digo, observé, o a lo mejor surgió, por eso a mí me encanta esto de la intuición, esta figura del puente. O sea, al ver yo el puente, como decir, no pasa nada, o sea, hay caminos que te pueden llevar, y lo que más me acuerdo es esta sensación de sentir una paz casi inmediata, decir, hay caminos, hay herramientas. Y desde ahí lo empecé a dibujar, hice el cuadro, me puse a pintar y dije, tengo que hacer algo con esto. Y fue cuando surgió la idea de que, pues es que tengo muchas herramientas que si las organizo, pueden ser puentes que les pueden ayudar a otros a llegar a ese otro destino que tú quieras alcanzar. Oye, la portada es tuya. Sí. Porque aquí, como ven, a Grace también es artista plástica. Mira nada más. Close up. En audio no nos van a poder escuchar, pero córrele a YouTube para que veas la portada del libro de Graciela que salió de su mano. Oye, Grace, hay algo que me gusta mucho de tu libro. Bueno, déjenme decirles que a quienes nos están escuchando, ¿qué pueden esperar de este episodio? Que sí te voy a sacar mucho provecho, mi Grace. Yo siempre digo que este libro es un mal negocio para Graciela, porque ustedes saben que Graciela es coach. Entonces, Graciela ayuda a las personas a desarrollar estos puentes, estos caminos a través de muchas dinámicas y prácticas. Entonces, escribe este libro que incluye muchísimas de esas prácticas y que no lo puedes soltar porque es un libro que tienes que vivir, que tienes que hacer, y que es como vivir un proceso de coaching a distancia. Entonces, ni modo, Grace, lo que me gustaría hacer en este episodio es robarte un par de las prácticas que compartes en este libro para que nos las platiques un poquito, y si tú estás escuchando en tu casa, que sí te des el tiempo para hacer algunas, ¿no? Y obviamente te vas a quedar picada y te voy a pedir, por favor, que corras a las notas por el link para que encuentres el libro de Grace Cabello. ¿Te parece, Grace? Claro que sí, me encanta compartir, y déjenme les platico por qué les cuenta esto, Gaby, de las prácticas. Cada capítulo está orientado con una metodología. Entonces te puede llevar de la mano a que identifiques en dónde estás, que es la parte del puente donde te digo estás en este desfiladero. Entonces, pero es importante que identifiques qué pasa ahí. Por ejemplo, hay gente que me dice, me siento muy desmotivado en mi trabajo, o me siento muy cansado, o el estrés me está rebasando. Entonces, el primer punto que yo te invitaría es a identificar qué de todo lo que traes, porque a lo mejor son muchos temas, esto es lo que me tiene como bloqueado y no me permite avanzar. Por eso es que si tienes una herramienta, lo puedes identificar. El segundo punto que te queremos compartir es qué recurso te puede ayudar a cruzar al otro lado. Y el recurso es eso que necesitas aprender para poder empezar a hacer el cambio de mindset. Porque fíjate, a mí me encanta una frase de Einstein que dice que no podemos resolver una misma situación pensando de la misma manera. Entonces, la creatividad, ¿dónde entra? Que tenemos que hacer primero un cambio de pensamiento para entonces sí poder hacer una práctica distinta. Y eso es lo que te invito en el segundo paso, que es busca qué recurso te puede ayudar a que des el siguiente paso. ¿Okay? El tercer paso es poder hacer preguntas poderosas. Fíjate que la reflexión, con esto de andar en el día a día, no nos hacemos preguntas que nos permiten observar la situación de manera diferente. Y es mucho lo que hacemos en creatividad. ¿Te acuerdas, Gaby? De, oye, ¿cómo puedo ver esto diferente? ¿Cómo puedo ver una situación para hacer el famoso salirme de la caja? Entonces, a través de las preguntas que generan reflexión, puedes hacer salirte
y crear un observador distinto al que está sufriendo la situación. Porque no sé si te ha pasado, cuando estás muy enfrascado en un problema, no ves más allá, estás tan metido en la situación, que eso es lo que hace el tercer paso, ayudarte a generar distancia para que puedas observar la situación. Y el siguiente es el tema que les cuento de usar la imaginación y la creatividad. Y vamos a usar el dibujo. Por ahí en el libro te comparto varias como plantillas, porque siempre aquí me dicen, ay Grace, es que ahí ya me perdiste, porque no sé dibujar, no se me da, entonces voy a llegar hasta el paso 3. Bueno, pues para eso tienes por ahí las plantillas y la idea no es que dibujas excelente, sino que a través del dibujo te contactes con la intuición, ese es el objetivo. Y ahí sale una información distinta que te permite ver la problemática o el reto que tienes ahorita de manera distinta. Entonces, ya con todos estos como pasos o rompecabezas, vamos a ir construyendo este puente que al final del día, el último de los pasos es ayudarte a construir tu plan de acción. Porque no soy creyente de que, oye, aquí está la receta y a todos nos funciona igual, sino más bien el libro es ir construyendo tu propio puente, tu propia ruta. Y pues me encantaría que tú mismo lo descubrieras para que poco a poco surja esa solución que buscas. Oye, y funciona, ¿eh? Sí funciona. Te confieso que a mí no me gusta tampoco no me gusta mucho dibujar, pero me obligaste a salir de mi zona de confort. Y luego te das cuenta que otra vez cuando piensas que nadie te va a juzgar, que nadie va a ver tu dibujo más que tú, sí te ayuda como a hacer ciertas conexiones en el cerebro que te permiten como ver las cosas diferente. Y hablando de cosas diferentes, algo que me gustó muchísimo de lo que leí es cómo hablas de los filtros con los que vemos la vida. Cada uno de nosotros vemos la vida desde diferentes filtros según las cosas a las que estamos expuestas, las personas a las que nos rodeamos, nuestras propias creencias, nuestras experiencias. Y tú dices, bueno, ¿qué tanto control podemos tener para tener mejores filtros, ¿no? Para elegir. Si elegimos los filtros del Instagram, ¿qué no podemos elegir los filtros con los que vemos la vida, no? Sí, buenísimo ejemplo. Y fíjate, a mí me gusta ver, les pongo y si quieren hacer esta primer práctica, que es, por ejemplo, estás pasando por una situación que es difícil para ti, vamos a suponer. Entonces pones la situación difícil o el reto que quieras tú, por ejemplo, el tema de emociones, del estrés, el que tú estás pasando ahorita, ¿sí? Entonces, dentro de esta situación hay dos círculos, o al menos yo así lo veo, con los que vemos la realidad y tenemos influencia entre ellos. El círculo interno son círculos concéntricos, como yo les llamo. El círculo de adentro está todo aquello que no puedes cambiar, ¿sí? Si, por ejemplo, estás en el tráfico, voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo, que no puedes cambiar, pues no me puedo mover del carro de adelante, no puedo mover el espacio a tiempo. Bueno, los de física cuántica a lo mejor me van a decir que ellos sí claro pueden, ¿verdad? Sí pero bueno, vamos claro sí, para te mandan el link y todo. Y en el círculo de afuera vamos a empezar a distinguir qué es lo que sí está en tu cancha cambiar. Sí, por ejemplo, nos dicen, pues la actitud con lo que ves algo, lo que piensas. Entonces, el primer ejercicio es que hagas estos dos círculos para que distingas cuáles son tus filtros y cuáles son las cosas que están, que no puedes cambiar. O sea, lo tangible, por ejemplo, el tráfico. Ya que tienes estas dos distinciones, ya que lo puedes dibujar y ver, mira, todo esto sí lo puedo cambiar. Entonces, vamos a como seccionar en qué filtros, con qué filtros yo estoy viendo la realidad. Entonces, por ejemplo, tú te vas a fijar en el tráfico, que va gente súper enojada, la cara pitando. Gritando hasta lo que no. Hay a quienes les sale, hay a quienes nos sale el demonio, nada más. que llevamos dentro. Nada más cuando manejamos. Sí. Claro, entonces te puedes dar cuenta que esa persona tiene un filtro diferente a otra que a lo mejor la ves en el mismo tráfico y va cantando. Y dices tú, ¿cómo es posible? Los dos estamos en el mismo tráfico de 2 horas, ¿no? Entonces, ahí quiero invitarte a hacer este primer ejercicio, primer práctica, ¿sí? Estos son los filtros con los que tú puedes ir distinguiendo cómo ves la realidad. El primer filtro es ¿qué estás pensando? Entonces, imagínate el que va todo enojado, ¿en qué está pensando? Y ponlo como en un globito, a mí me gusta verlo como en cómic. Está pensando esto, ¿sí? Ya llegué tarde, no es posible,
El que va cantando probablemente está pensando otra cosa. Bueno, ese es uno de los filtros, el pensamiento. Entonces, si tú lo quieres hacer en casa, ponle por ahí pensamiento y anotas por ahí qué estás pensando en ese reto que estás trabajando. El segundo, si vas manejando, no. Si vas manejando, no. Es, como dice Gaby, ponle pausa. Ponle pausa. Y haces el ejercicio cuando llegues a casa. El segundo filtro son las emociones. ¿Sí? ¿Con qué emoción va el señor que va todo enojado en el coche? ¿Y con qué emoción va el que va cantando? Entonces, apenas llevamos 2 filtros, pero fíjate cómo la realidad de ellos dos va cambiando. Y entonces ubica con un nombre la emoción. Es importante que empecemos a distinguir cómo nos sentimos. Porque a veces nos preguntan, ¿cómo te sientes? Bien, bien. Y hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí llegó nuestra gama. Pero cuando ya puedes decirle, me siento muy frustrado, por ejemplo, es una toma de conciencia de que, caray, ¿y cuántos días llevo así? Llevo una semana frustrado. Entonces, esa toma de conciencia, lejos de, oye, no me quiero hacer sentir mal, entonces no lo quiero ver, es para que, oye, pues me puedo hacer cargo. Acuérdate que está dentro del círculo de afuera, en donde sí está en tu control cambiar. Entonces, paso 2, emociones, identifica por ahí cuál es tu filtro y lo anotas en tu dibujo. El paso 3 es tu cuerpo. Eso es otro filtro. Pareciera, dices tú, pues el cuerpo no lo puedo cambiar, así estoy, ni modo que qué, ¿verdad? Pero ¿qué puedes cambiar? Por ejemplo, si tú pones atención, ¿cómo va respirando la persona que va enojada? ¿Sí? Seguramente su respiración es más agitada, no toma el espacio. Ajá. Y la que va cantando o el que va cantando, seguramente nada más por cantar, su respiración es diferente, o sea, toma aire desde el estómago, suelta, a lo mejor va sonriendo porque la canción le hace feliz. Entonces, sonreír, de hecho hay muchos estudios que aunque sonríe, aunque no tengas ganas, porque ese es un filtro que le dice a tu cerebro, oye, aquí no cabe la tristeza, ¿verdad? No cabe. Entonces, el que va sonriendo es un filtro con lo que le puedes decir a tu cerebro, aquí no cabe otra emoción que sea la alegría. Entonces, aunque no te la creas, ese es otro filtro que, aunque cambies la postura o simplemente como te sientas, ¿verdad? Si te sientes todo encorvado o todo derechito, es otro filtro. Hay que engañar a la mente. Engaña a la mente porque es un filtro. Es, tal cual el ejemplo que pusiste perfecto. Es un filtro de Instagram. Cámbiale el cuerpo y cambia el filtro con el que ves la realidad. Entonces, ya llevamos ahí 3 filtros. El otro filtro es el lenguaje. ¿Qué digo? Y las palabras, y aquí, a ti que te puedo decir, Gaby, son súper poderosas. Entonces, pareciera que el que va enojado manejando no lo escucha a nadie, ¿sí? Pero va diciendo no sé qué tantas cosas al de al lado. Va rumiando. Y esa palabra, o va rumiando, porque fíjate que me han tocado clientes coaches que dicen, es que yo manejo mucho de mi trabajo a mi casa. Y voy rumiando de que porque pasó esto y en el trabajo, Entonces esa rumiación, claro que es un filtro que hace cómo sea tu trayectoria a la casa. Entonces ubica ahí qué palabras dices en ese reto que estás filtrando. Entonces las palabras también va a ser un filtro que te conecte con otros o que te aleje de otros. Entonces imagínate ya si llevo esto a una junta de trabajo, en la que tú te diriges con los demás, tus palabras son filtros en las que tú vas generando una realidad en esa junta. Entonces, si empiezas con palabras, por ejemplo, y no me quiero meter mucho en el tema porque la palabra también tiene vibración. Entonces, se contagia en ese ambiente que tú estás. Entonces, si tú estás con el filtro de que vienes del tráfico, vienes enojado y aparte te caen mal todos los de la junta, ya le sumaste muchos filtros que no te aseguro que salgas de ahí con mucho éxito, porque empiezas a ver a las personas de manera diferente. Entonces, muy probablemente las palabras que te surjan en esa junta, aunque te contengas, te va a salir una palabra que a lo mejor dices tú, uy, ¿en qué momento dije esto y provoqué todo esto? ¿Sí? Entonces, ese es el otro filtro, las palabras. El otro filtro que a mí me encanta, y los que amen mindfulness, pues yo creo que están muy familiarizados con este filtro, es ¿en dónde está tu atención? Tu atención también filtra cómo disfrutas el momento. Justo ayer tuve una sesión
donde una coach me decía, es que Grace, no puedo, tengo mucha ansiedad porque estoy, ¿y si me equivoco? ¿Y si sale mal? ¿Y si no lo logro al fin de mes? ¿Y si este proyecto, todos los ISIs están en el futuro? Entonces, traer el filtro de futuro te provoca ansiedad y te hace que no veas este momento presente. El otro filtro, que la atención también está, por ejemplo, en el pasado. Es que antes estaba más padre y ahora, pues bueno, ni modo. Entonces ese filtro se me va al pasado y me roba del momento presente. Otro filtro que te puede ayudar en la atención es, por ejemplo, cuando están presentando, por ejemplo, me da muchos nervios presentar en juntas, por ejemplo. Entonces tu atención juega ahí un rol muy importante, porque vamos a suponer que el jefe es el que te da mucho nervio, ¿no? Y tu atención está que no me ve el jefe, que no me ve el jefe. Entonces, ¿qué sucede? Que tu atención está tan enfocada en que por favor, que no me ve el jefe, o que no me vaya a equivocar porque el jefe X, sucede que te pasa. Yo creo que todos hemos experimentado de que no, por favor, no, por favor. Lo atrae. Y pasa, ¿verdad? O qué miedo, ¿qué? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque tu atención es otro filtro. Imagínate aquí todos los estímulos que hay. Entonces, lo que hace tu atención es, empieza a discernir y dice, en esto voy a poner foco. Entonces, fíjate en este reto que estás pasando. Por ejemplo, si es un reto de estrés o es un reto de estar en una junta, si tu atención está en lo mal que puede salir, o en esta persona que te impone, por ejemplo, o está en lo que quieres generar impacto, o está en lo positivo que voy a compartir. Entonces, es la misma audiencia, solo que tu atención, tu filtro, decidiste ponerlo en otra situación diferente. Entonces, estos son los filtros que por ahí te comparto. El ejercicio que puedes hacer es dibujarlos tal cual, para que tú te des cuenta y lo hagas consciente, porque ese es el primer paso, ser consciente. Ay, otra vez estoy con el filtro del y sí, ¿verdad? Y sí, me pasa esto. ¿Para qué? Para que lo puedas modificar, y ahí es donde entra la creatividad. Este poder que te digo que todos tenemos para rediseñarnos, y que pareciera que esto es fijo, pero acuérdate que está en el filtro de lo que sí puedo cambiar, en el círculo de afuera. Entonces, ahí el dibujo es invitar a poderte también reírte un poco al dibujarte y verte como si fueras una caricatura, porque eso nos permite generar distancia, es decir, sí lo puedo cambiar. O sea, sí puedo, al menos un filtro, por ejemplo, el del cuerpo, voy a cambiar el filtro del cuerpo y voy a respirar profundo ahora que voy en el tráfico. O sea, empieza por un filtro pequeñito, haz experimentos, juega con esto, para que empieces a ver el cambio de cómo va. Me encanta a mí ver como me encantan los colores, se va tiñendo de manera diferente la realidad. Los típicos lentes rosas que dices, cuando estás enamorado parece que traes lentes rosas y ves todo distinto. Bueno, es porque traes filtros diferentes. Oye, me hiciste recordar esa máxima que tienen los estoicos, ¿no? Que dicen que el verdadero sufrimiento no viene de las cosas que te pasan, sino de tu opinión sobre las cosas que te pasan. Y tiene mucho que ver con lo que tú nos estás platicando ahorita. O sea, tú no tienes control de muchas cosas. Entonces, ¿por qué dejas que esas cosas de las que no tienes control te dominen? Cuando tú puedes tomar ciertas acciones para lo que tú sí puedes controlar, que es tu reacción ante ellas. Híjole, acabas de dar un tema buenísimo, porque en el tema de la energía, imagínate que tú tienes 24 horas en el día y esa es tu dosis de energía para gestionar el día de hoy, ¿verdad? Cuando nos resistimos en el círculo de adentro, en lo que no puedes cambiar, lo que sucede es que estás decidiendo darle tu energía a pegarle una pared. Imagínate que esta es la pared y esto es tu cabeza. Y estás decidiendo pegarle con tu cabeza a la pared que sabes que no puedes cambiar. Y ya se te fue esta energía. ¿Sí? Ya saliste todo lastimado. La frente, claro. Y con mucha frustración, porque después de todos los chichones que me hice al golpearme con la cabeza, no se movió la pared. Y acabas súper enojado en la noche y dices tú, ¿por qué es posible que la pared? Pues porque tu gestión de energía estuvo en las cosas del círculo de adentro, en lo que no puedes cambiar. Ahora, aquí viene la pregunta, o me han dicho, bueno, ¿y entonces qué hago con eso? Porque sigue estando en tu círculo y sigue estando, me genera frustración, eso no me gusta. Entonces, otra herramienta que yo te puedo compartir es la herramienta de la aceptación. Aceptar todo aquello que no está en tu control.
Y es diferente a la resignación. Resignar es como te da la energía un poco para abajo. Aceptar es estar en paz con eso. Estoy en paz con eso y lo suelto. Es decir, decido no darle 1 litro de mi gasolina de día a eso que no puedo cambiar y decido dárselo al círculo de afuera. Eso es de las prácticas que parecieran más sencillas, pero además te invito un día a aceptar todo aquello lo que no puedes cambiar y va a ser que en sí ya es una práctica muy poderosa porque pasamos muchos días con mucha frustración tratando de pegarnos contra la pared. Y me gusta mucho también tu propuesta de la resignificación, ese famoso reencuadre o el reframing, porque ahorita tú misma nos decías, es que las palabras generan realidades, ¿no? A veces se nos olvida que de nuestros pensamientos, de las cosas que pensamos nada más en nuestra intimidad y que estamos rumiando, eventualmente se convierten en palabras. Y una vez que se convierten en palabras, esas palabras se convierten en acciones. Y esas acciones se convierten en nuestro futuro. Sin darnos cuenta, algo que pudimos haber diseñado un poquito mejor, porque estaba todavía en nuestra mente, se puede convertir en nuestra realidad y podemos tener el control de cómo diseñamos esa realidad para que nos convenga o no. Y tú hablas de la resignificación, que tiene que ver con eso. Platícanos un poquito cómo podemos reencuadrar nuestra realidad. Sí, porque fíjate, aquí la resignificación entra mucho, porque dices tú, bueno, de aquí en adelante, vamos a suponer, de aquí en adelante ya voy a aplicar lo de los filtros y voy a empezar a entrar en coherencia. Así les llamamos ese estado con que si quiero estar en paz, voy a pensar en cosas que me den paz y voy a hablar palabras que me den paz. Eso sería lo ideal, que todos tus filtros entren en coherencia a lo que quieres lograr. Pero ¿qué hago con el pasado? O sea, esa es la siguiente pregunta. Eso ya lo hice, ya me pasó y ¿qué hago con esto? Entonces aquí la propuesta es otra práctica que se llama resignificar. ¿Qué significa esto? Fíjense que me tocó trabajar con personas en comunidades que vivían, por ejemplo, en zonas de selva, por ejemplo. Entonces a mí me llamó mucho la atención cómo usaban la creatividad y cómo resignificaban su contexto, porque cuando nosotros llegábamos de la ciudad era como que, qué difícil vivir aquí, sin esto, sin esto, sin esto, sin esto. Todo lo que me falta, ves todo lo que falta, ves todo lo que no hay. Todo lo que no hay, y yo veía que ellos no lo veían, o sea, simplemente era como que hacían cosas, bueno, maravillosas con muy pocos recursos. El tema de resignificar, ¿qué es lo que me di cuenta ahí? Que es una situación que para nosotros que llegábamos era muy cruda, es decir, wow, o sea, ¿cómo puedes sonreír después de esto? Ellos lo interpretaban de manera diferente. Entonces, cuando regreso a la ciudad, por ejemplo, allá se cerró era como un cerradero de madera, decían, bueno, pues se cerró el cerradero, pues tenemos fruta, tenemos un carrito, lo reinventamos y ahora vendemos fruta. Entonces ya salió una oportunidad para vender fruta. Llego acá y me encuentro con gente que pierde el trabajo y, oye, es que es lo peor que me pudo haber pasado, perder el trabajo. Y no es que ninguno sea bueno ni malo, sino que dije, es la misma situación y acá tenemos estudios, recursos, etcétera, que es diferente. Y es la manera en que te cuentas tu historia. Si yo lo pudiera decir en una frase, ¿qué es resignificar? La manera en que cuentas la historia de lo que te pasó. Perdí mi trabajo, es lo peor que me puede pasar, esa es la historia del evento. Si yo, por ejemplo, digo, perdí mi trabajo, bueno, ahora tengo el tiempo para empezar a ponerle todas las ganas a este proyecto que lo tenía abandonado. Entonces, esa significación es toda la diferencia para salir de una situación crítica. ¿Qué pasa cuando está en el pasado? Un ejercicio que puedes hacer es poder escribir esa historia dolorosa. Me pasó esto, lo sentí de esta manera y trátala de escribir. Usa la herramienta, aquí te paso otra práctica de escritura creativa, que puedas escribir todo lo que te pasó tal cual lo recuerdes. Ahí no le pongas filtros ni quieras cambiar nada, simplemente escríbela. Ahora, ya que la lees, haz el siguiente ejercicio para resignificar. Imagínate que esta historia tuya lo va a escribir otra persona. Y lo vas a escribir en tercera persona. Por ejemplo, si Gaby estuviera haciendo este ejercicio, es la historia de Gaby. Entonces dices, wow, simplemente hacerlo tercera persona ya genera distancia. ¿Cómo te gustaría cambiar la narrativa de eso que le pasó a Gaby? ¿Qué harías diferente? ¿Cómo lo narrarías? ¿Qué
poderes, por ejemplo, si eres más imaginativo, adquirió esa heroína después de pasar por esa crisis? ¿Qué descubrió después de pasar por esa situación? Y ahora, ¿cómo esa situación se convierte en don, por ejemplo, para ayudar a otros? Es la misma historia, solo que lo vas a escribir en tercera persona y ve cambiando la narrativa, la interpretación. Y luego compara. Eso es un ejercicio que puedes hacer y es muy poderoso porque nos damos cuenta de el poder que tenemos para reinterpretar, resignificar lo que nos pasó. Y algo que me reportan, y yo también cuando lo he hecho me encanta, es que descubres aprendizajes que en la primera narrativa no veías, ¿sí? Porque esta está narrada desde el dolor, desde porque a mí, desde una situación crítica, y no digo que no sea dolorosa, pero sí puedes cambiar la manera de interpretarlo. Y todas las historias que conocemos de grandes líderes, de grandes personas, han pasado por una situación de crisis o de dolor. ¿Cuál ha sido la diferencia de ellos? Que han podido resignificar esa situación y sacarle un tesoro valiosísimo para los demás. Me encanta este ejercicio y por favor espero que lo hagan en su casa la próxima vez que tengan oportunidad de tener ese espacio de escritura creativa y nos cuenten cómo les fue. Y me gusta mucho el enfoque que tienes, Grace, porque cuando hablamos de resignificación me ha tocado que a lo mejor uno de los principales comentarios es, bueno, pero es que no se trata de ahí te va, dice, es que cómo le hago para ver mi situación de forma diferente y no caer en el autoengaño, no caer en la negación de lo que hice o de lo que pasó, y no, porque a mí me encanta decir eso, es que tu vida depende de la historia que te cuentas, ¿no? De cómo cuentas la historia y la narrativa que vives. Pero esa es una de las cosas que me comentan, bueno, pero entonces estoy cayendo en el autoengaño y tú dices, no, a ver, no se trata de endulzar lo que te pasó, no se trata de maquillar tus errores o tus tropiezos, se trata de asumir cuáles son los aprendizajes, ¿no? Asumir cuáles fueron las acciones, pero desde un punto de vista un poquito más objetivo, de alguien que no está inmerso en la emoción, ¿no? Sí. Y qué buena pregunta, porque fíjate, si tienes esta misma duda, lo primero que puedes hacer es distingue el hecho del juicio. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cuál es el hecho? Perdí el trabajo. El hecho es algo que puedes comprobar, es un dato duro, o es algo que todos fueron testigos de lo que pasó. La interpretación o el juicio es todo lo que me cuento a partir de perdí el trabajo. Como el ejemplo que te ponía, es lo peor que me puede pasar, ahí es una interpretación. Es una oportunidad que, bueno, me da tiempo para redescubrirme, es otra interpretación. Entonces, el hecho, pues sí, no lo puedes cambiar, no lo puedes endulzar porque es el hecho, es el evento. Pero todo lo demás es esto que entra en la parte de la interpretación. Y si me voy un poco más profundo, fíjate que la mente es bien difícil que recuerde los hechos tal cual. O sea, regularmente los recuerdos se van modificando. Haz un ejercicio si tienes hermanos. Tu hermano se va a recordar un mismo evento diferente que tú. Claro. Y los dos pasaron por el mismo evento. ¿Cómo es posible? Porque la mente va cambiando la manera en que recordamos algo. Entonces, si ya lo va a cambiar, pues déjamelo cambio en algo que esté a mi favor. ¿Y qué es lo que puedo cambiar? El juicio que tengo de eso. Es poderosísimo esto que nos acabas de decir, porque incluso nos ayuda en esas ocasiones en las que tropezamos y hacemos algo que a lo mejor no salió como hubiéramos esperado, y que nuestras historias nos empiezan a contar esas vocecitas críticas, nos empiezan a decir, es que eres mala para las matemáticas, es que eres distraída, es que eres muy descuidada, y empiezas a asumirte una identidad que no eres solo por una acción que tuviste, Entonces, cuando tú hablas de los juicios, estás diciendo, a ver, no se trata de que digas no se trata de que niegues un tropezón, pero se trata de que no lo hagas parte de tu identidad. Que hay una gran diferencia entre decir, soy mala para las matemáticas, o ese cálculo que hice no me salió bien. ¿Verdad? Y esa distinción, Gaby, que acabas de hacer es casi mágica, porque el juicio que tienes de algo no eres tú. O sea, distinguir que tu identidad no es porque los juicios van y vienen, son opiniones. Entonces, si estás muy de malas, vas a decir, soy lo peor. Sí. Pero si estás de buenas, dices tú, bueno, pues puede pasar. Entonces,
ojo si ese juicio que tienes de ti lo estás convirtiendo en una identidad, porque no es así. Por eso los filtros nos ayudan a distinguir que es una nubecita, ¿sí? Hacerlo como más como cómico. Y lo segundo es poder darte cuenta que en esta interpretación de lo que pasa o de lo que ves, puedes tener injerencia, es decir, tenemos poder para resignificar algo, y eso para mí es mágico, porque sí he podido comprobar que genera cambios en tu entorno. A veces nos genera mucha frustración, por ejemplo, alguien en el trabajo, alguien del equipo, y es cuando compruebo de que para mí es casi mágico, pero bueno, sí tiene mucho fundamento teórico de cómo un juicio sí puede cambiar la manera en que vemos algo. Y me acuerdo mucho porque esa vez iba acompañada, me dice una persona, ¿cómo puedes? O sea, yo oí lo mismo que tú. Y le digo, sí, el hecho es que oímos esta palabra, pero yo puedo interpretar a esa persona, no es la persona. Entonces, poder pasar ese juicio que de repente puede surgir y poder ver más allá la esencia de la persona, es algo que te puede ayudar mucho, no solamente a la realidad, sino en cómo interactúas con los demás. Eso creo que puede hacer una gran diferencia en la vida que tenemos, ¿no? Es de alguna manera el darte un poquito más de control sobre tus circunstancias y sobre cómo las estás viendo, porque como tú muy bien acabas de decir, hay cosas que nos van a pasar, hay personas con las que nos vamos a topar, con las que probablemente no vamos a hacer buena química, pero si cambiamos el juicio a nuestro favor, si en lugar de pensar esa persona es una amargada y le caigo bien mal, de que mi jefe la trae contra mí o perdí mi trabajo porque soy mala y soy incompetente, le empiezas a meter un juicio que te convenga, puedes ver las cosas diferente y empezar a actuar con las otras personas diferentes. Sí, y de hecho, hablando de los filtros y de los juicios, viene mucho, yo creo que todos hemos escuchado ya esto del síndrome del impostor. Bueno, habla mucho de esos filtros, de la exigencia que podemos tener hacia nosotros, y por eso la escritura ayuda mucho, porque ya que lo escribes, vamos a suponer que quieres resignificar la manera en que cometiste un error, y eso no se puede cambiar, ese es el hecho que te digo, el hecho. Pero empieza a escribir qué te dices después del error. Claro. Aviéntate a escribir todo lo que te dices después del error. Y si te hablas con cariñito o te empiezas a no es autoflagelar. posible, claro, fue lo peor que pudo pasar, soy lo peor. Entonces, soy lo peor. Soy lo peor, y eso es bien fuerte. Ese es el más fuerte. Y ojo con los juicios que anteponemos el soy, porque el soy ya se va con la identidad. Sí. Entonces, ese juicio, ¿cuál es el peligro del soy? Que se va volviendo una creencia. Ese es el tema del soy. Entonces, en lugar de ser un juicio que va y viene, dependiendo de la situación, ese soy, cuando se convierte en una creencia, lo que sucede es que va filtrando todo lo demás. O sea, ya no soy lo peor nomás en el trabajo, sino que me equivoco cualquier cosita llegando a casa, pero como ya me llevé el soy, entonces ahora en la casa. Entonces, se vuelve una creencia y llega un punto que dice, pues sí, es que así soy. Entonces, ¿para qué nos vamos hasta allá? Que también hay otro ejercicio que podemos platicar de las creencias, pero ojo con el soy, porque ahí sí se va la identidad y eso empieza a permear no nada más la situación, sino todo lo demás en tu vida. Grace, me encantó todo lo que nos acabas de compartir. Definitivamente no tiene desperdicio los ejercicios y las prácticas que nos acabas de compartir, porque son aplicables en todas nuestras realidades. Entonces quiero recomendarles a todos, antes de irnos con la última pregunta que siempre hago, que ya te la conoces, que busquen el libro de Grace Cabello, El arte de construir puentes para la vida. No se van a arrepentir. Les voy a dejar en las notas la liga para que la busquen y la sigan. Mi Grace, tú sabes que siempre concluimos estas conversaciones con una pregunta muy difícil, tú ya te la sabes, y es porque queremos normalizar el reconocernos a nosotras mismas y reconocer nuestros logros. Entonces, mi Grace, ¿de qué te das crédito hoy? Pues yo me quiero dar crédito precisamente por haber concluido este proyecto, porque era un sueño que yo creo que hace 4 años, no sé cuándo te dije esto, hace 4 años atrás o más, y el poder decir, sí lo quiero hacer, sí lo voy a hacer, y tener como la voluntad y la determinación de terminarlo. Me doy crédito, y también le doy crédito a todas esas personas que sé que están pasando por puentes en su vida,
porque de veras cuando pasas al otro lado, todo mundo merece un reconocimiento porque es una transformación que vale la pena reconocer. Entonces, cada que tú pasas por un puente, por pequeño que sea, dices tú, lo logré. De verdad, date crédito y eso es mi reconocimiento a todas las que están pasando por alguna situación de temor, de desmotivación, de esto que comentamos de no me la creo, es que no puedo. Hay una respuesta en el otro lado. Entonces, detrás del miedo hay un puente que te va a llevar a ese estado de plenitud que estás buscando. Me encanta. Te sonamos la campanita, te damos crédito. Tin, 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 tin. Me encanta, todos aquí también. Tin, 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 siempre. Oigan, les quiero platicar antes de irnos que Grace es parte de Speakers One, nuestra comunidad exclusiva de mujeres líderes, y también tiene el distintivo de Keynote Speaker, que es ese distintivo que la acredita como parte del pool de conferencistas y expertas de speakers, y nos da mucho, mucho, mucho orgullo tenerla dentro de nuestra red. Así que si tú también quieres ser parte de esta comunidad exclusiva, por favor, busca en nuestras redes sociales cómo unirte a esta comunidad de Speakers One. ¿Qué te pareció la experiencia, Grace, de ser parte de One? Pues mira, algo que he valorado mucho es que he podido comprobar que realmente esta pregunta de cómo te puedo ayudar se vive mucho. Entonces, me encanta poder no solamente compartir, sino tener esta sensación de los dones de todos, aquí están. Sí. Entonces, eso es maravilloso y es lo que más disfruto, además de toda la experiencia que hay detrás de todo el talento, pero esta parte tan auténtica, tan humana de sinceramente, ¿en qué te puedo ayudar? Aquí estoy para ti. Es maravilloso. Me encanta, Grace. Y con ese mantra cerramos, que ese es nuestro mantra de speaker. Cuando yo conozco otro speaker, siempre me pregunto, ¿cómo le puedo ayudar? ¡Ay, las grandes alianzas que salen de ahí! Grace, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos a otro episodio más de Hola Poderosa. Gracias a ti por estar aquí. Gracias a ti por ser parte de la tribu. Por favor, si te gustó este episodio, que sé que sí, por favor, es obvio, estuvo genial. Compártelo con alguien más a quien veas que puede crear nuevos puentes para la vida, que somos todos y todas. Y antes de irte, no olvides suscribirte a cualquiera que sea la plataforma que escuchas o ves Hola Poderosa. Mi nombre es Gabriela Mitre, ha sido fabuloso platicar contigo hoy. Antes de irme, recuerda, date crédito, porque la vida es muy corta para hablar bajito y el mundo merece escuchar lo que tú tienes que decir. ¡Hasta la próxima! Hola Poderosa. Hola Poderosa. Un podcast de Speaker.